Este domingo, el quinto del tiempo ordinario, la liturgia nos invita a la reflexión, a la meditación a partir del Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, los versículos del 1 al 11. Y es muy curioso porque Jesús deja la sinagoga, el lugar oficial para dar a conocer la palabra de Dios, para dar a conocer su reino, manifestarse con poder, por una barca. Evidentemente su experiencia en el lugar oficial del culto no había sido del todo buena. Lo encontramos en otro contexto. Me acuerdo que durante el noviciado cada tanto salíamos a dar una vuelta por el río, lo hice en Empedrado, provincia de Corrientes, y veíamos las barcas ahí, en cierto sentido, descansando, reposando después de tanto trabajo, esperando el otro día para salir. Esta es la imagen símil, parecida a la que se encuentra Jesús. Jesús pide subir a la barca de Pedro, pide distanciarse un poco y de ahí predicar. La barca de Pedro quizás no sea la mejor. La barca de Pedro es la que fracasó toda la noche, la que no pudo pescar nada. La barca de Pedro quizás hasta tendría mal olor. Sin embargo, Jesús ahí se quiso subir. ¿Se pudo subir a barcas mejores? Quizás sí. ¿Podría haber predicado en medio de las plazas, donde podría haber más gente? Quizás también podría haber sido así. Sin embargo, ese no fue su deseo. Quiso estar con esta gente predicando a esta multitud. También nosotros hoy estamos ante el paradigma de lo que somos como comunidad, como iglesia. Muchas veces la barca de Pedro, que es la iglesia, no huele bien, no es la mejor, hace aguas por todos lados. Sin embargo, Jesús a esta se quiso subir, a esta barca, y de esta barca quiere y todavía va a seguir queriendo anunciar el reino de Dios y su justicia. Cuando Pedro dice que se aleje porque es un pecador, no hace referencia a un pecado específico, este pecado, este otro o aquel otro. Como hacemos en la liturgia, cuando pedimos perdón, el sacerdote nos invita a pedir perdón por nuestros pecados, reconocer nuestros pecados, no pensamos en los pecados concretos, sino en nuestra debilidad, en nuestras limitaciones, en nuestras incapacidades, es decir, nuestra condición de pecado, nuestra condición limitada, que es nuestra humanidad. Sin embargo, Jesús todavía así quiere seguir subiéndose a nuestra barca que es la iglesia. No podemos vivir nuestra vida sin la iglesia, nuestra vida de fe sin la iglesia. Por la iglesia nos llegó la palabra de Jesús, por un catequista, por mis abuelos, por mis papás, por mis tíos. Esa comunidad es la que me transmitió el mensaje de Jesús. Y yo como iglesia, como comunidad, se la seguiré transmitiendo a aquellos que vengan más adelante, aquellos que en el futuro tengan que seguir anunciando el mensaje del reino. Así lo quiso Jesús. Por medio de su iglesia llega la salvación. En su iglesia encontramos los instrumentos que nos ayudan a alcanzar el reino de Dios, que son concretos, no son abstractos. La Eucaristía ante todo, pero también el perdón de los pecados, la unción cuando estamos enfermos, nuestra misión especial según nuestra vocación, lo más importante, el inicio, que es el bautismo, es decir, esta barca en la que Él se quiso subir es la iglesia. A partir de la iglesia recibimos la fe. En la iglesia escuchamos su palabra. Es la iglesia la que anuncia su reino, incluso en su condición limitada. También nosotros somos iglesia. También nosotros somos llamados a hacer de nuestras vidas estas barcas limitadas, estas nuestras limitaciones y muchos de nuestros fracasos, seguir haciendo el púlpito, el lugar en el que Dios quiera seguir anunciando al mundo su reino y su justicia.